que entra con el dorsal número 14, Marco Fernando. Cometida del terreno juega con el dorsal número 18, Marco Will, que entra con el dorsal número 19, Julián Álvarez. Atentos porque lo que está pasando en el Atlético de Madrid no es una crisis de resultados, es algo mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más difícil de tapar con una rueda de prensa o con un gol en el último minuto. No hablamos de cualquiera, hablamos de uno de los delanteros más desequilibrantes del planeta, un jugador que muchos ya consideran el mejor de su posición en Europa, y ese jugador, en este momento, está mandando un mensaje que no necesita palabras, un mensaje que no es el que el Atlético de Madrid quería escuchar. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? ¿Qué está pasando de verdad dentro del vestuario? ¿Y tiene esto solución? ¿O ya es demasiado tarde para arreglarlo? Quédate hasta el final porque lo que vamos a contarte va mucho más allá de una imagen polémica. Va de un futuro incierto, de una salida que empieza a ser inevitable y de un Atlético que puede estar a punto de perder a su jugador más valioso de la manera más dolorosa posible. Vamos al principio de todo. Hay imágenes en el fútbol que no necesitan explicación, que no necesitan comentarista, ni análisis, ni rueda de prensa, que hablan solas, con una claridad brutal, con una honestidad que ningún director de comunicación del mundo podría maquillar. Y esta es una de esas imágenes. Minuto 93, Metropolitano. El Atlético de Madrid acaba de empatar 2-2 ante el Villarreal. El partido ha terminado y todo el plantel se junta en el círculo central, los brazos levantados hacia una afición que lleva 90 minutos silbando. Es el ritual de siempre. El club y su gente, juntos aunque todo haya salido mal. Y entonces, él no está. Julián Álvarez camina solo hacia el vestuario, cabeza baja, pasos directos al túnel, sin detenerse, sin mirar atrás. Sus compañeros levantan los brazos hacia las gradas y él camina en dirección contraria, como si perteneciera a otro partido, a otro club, a otro mundo. Nadie lo detiene, nadie camina con él. Y la grada, que había estado silbando sin parar durante 90 minutos, guarda un segundo de silencio raro, extraño, casi incómodo, al verlo alejarse solo. Y después vuelve a estallar, pero esta vez para el resto del equipo. Ese contraste es tan visual, tan fácil de leer, que no necesita una sola palabra de explicación. Y sin embargo, te voy a explicar todo lo que hay detrás. Porque esa imagen, tan simple de ver, esconde una historia mucho más complicada de contar. Una historia que empieza mucho antes de ese domingo. Una historia que tiene cifras enormes, decisiones que no se cuentan en voz alta, y una frase de Diego Simeone en rueda de prensa que reveló más de lo que él mismo probablemente había calculado decir. Durante días circuló una versión sencilla, cómoda, fácil de digerir, que había sido decisión del propio Julián, que estaba cansado de los silbidos, que prefería no exponerse, que era él quien no quería estar en ese círculo. Una versión que se cayó en segundos, porque el propio Simeone, con sus propias palabras, confirmó algo muy distinto. La orden de alejarlo del resto no salió del jugador, salió del club, y ahí es donde esto deja de ser una anécdota de vestuario y se convierte en algo mucho más grande. Porque hay una pregunta que tienes que hacerte antes de seguir viendo este vídeo. Una pregunta que parece simple pero que no tiene una respuesta fácil. ¿Por qué un club necesita separar físicamente a su fichaje más caro del resto del plantel? ¿Es protección o es castigo? ¿Es un escudo o es una distancia forzada para tapar algo que se está yendo de las manos? Las dos lecturas caben en la misma orden. Y te adelanto ya que lo que vas a ver en los próximos minutos te va a cambiar la respuesta más de una vez. Quédate hasta el final, porque hay una parte de esta historia que casi nadie está contando bien, y empieza el día que Julián Álvarez llegó a Madrid como el jugador que iba a cambiarlo todo. 75 millones de euros fijos, otros 20 atados a variables, 95 millones en total para un club que mueve cada euro con calculadora en mano, el fichaje más caro de su historia, el símbolo de una nueva era, o la pregunta incómoda que la hinchada repite cada domingo. Y ¿sabes qué? La respuesta a todo esto no está en el Metropolitano, está mucho más atrás, está en un mundial, en unas declaraciones que la afición rojiblanca no ha olvidado, y en el origen exacto de una herida que todavía no ha cerrado. Para entender lo que está pasando ahora mismo en el Metropolitano hay que retroceder, hay que volver atrás, hay que ir hasta el momento exacto en que todo empezó a romperse. Y ese momento no fue el minuto 93 del partido ante el Villarreal, fue antes, mucho antes. Fue en medio de un mundial. Ahí, bajo el cansancio de un torneo largo, con los focos encima y la presión mediática aplastando cada palabra, Julián Álvarez hizo unas declaraciones que en su momento sonaron como una frase más de esas que se dicen en caliente, de esas que el tiempo borra. Habló abiertamente de su deseo de salir del Atlético de Madrid. El tiempo no las borró, el tiempo las confirmó. Porque terminado el Mundial empezaron a circular versiones, algunas confirmadas por medios españoles, otras todavía sin cerrar del todo, pero todas apuntando en la misma dirección.
El Barcelona lo había identificado, lo había marcado, lo había señalado como el sucesor natural de Robert Lewandowski, el hombre que tenía que llegar cuando el ciclo del polaco empezara a cerrarse. Y según lo que trascendió, Julián había comunicado internamente lo que ya había dicho en público: quería marcharse. Y entonces el Atlético de Madrid hizo algo muy sencillo: no movió un solo dedo para facilitarlo. El presidente Enrique Cerezo fue tajante, contundente, de esos que no dejan espacio para la interpretación. El club jamás tuvo intención de vender a su delantero, y además, por si quedaba alguna duda, añadió que el Barcelona no estuvo a la altura de las circunstancias durante todo el mercado. Fíjate bien en esa frase de Cerezo, porque tiene doble filo, porque no solo cierra la puerta a la salida de Julián, también coloca al Barcelona como el responsable de que la operación nunca despegara, como si el problema no fuera que el Atlético no quería vender, sino que el Barcelona no supo comprar. En un verano donde, según distintas versiones sin confirmar del todo, las diferencias económicas entre ambos clubes habrían sido mucho más grandes de lo que se dijo en público. ¿Y sabes qué? El resultado práctico para Julián es exactamente el mismo: se queda en un club que no lo va a soltar, frente a una hinchada que todavía no ha decidido si perdonarlo. Piénsalo desde el lado económico un segundo. 75 millones de euros fijos más variables. Contrato por delante, una proyección deportiva que el club considera lejos de agotada. Soltarlo ahora, en medio de un conflicto de imagen con la afición, habría significado no solo perder dinero en la operación, habría significado admitir públicamente que la apuesta salió mal, a apenas un año de haberla cerrado, con la firma de Cerezo encima, y eso no lo admite ningún presidente, ninguno. Así que ahí quedó la situación, suspendida, sin resolverse. Un jugador que pidió irse, un club que se negó, con el respaldo público de su presidente, y una afición que sintió la traición antes de que se confirmara absolutamente nada, y que la sigue sintiendo hoy, partido tras partido, cada vez que ese nombre suena por los altavoces del Metropolitano. Demasiada tensión acumulada, demasiado silencio institucional, demasiada herida abierta que nadie ha tenido el valor de cerrar en voz alta. Y la tensión no esperó al domingo del partido ante el Villarreal. Empezó antes. Empezó en el momento exacto en que apareció la lista de convocados, porque en la primera jornada de Liga, frente al Málaga, Simeone directamente no lo citó. Julián Álvarez no apareció por ningún lado. Y eso, en el lenguaje del fútbol, dice muchísimas cosas que ninguna rueda de prensa se atreve a decir en voz alta. Julián Álvarez no estaba en la primera convocatoria, no apareció por ningún lado, ni en el banquillo, ni en la grada, ni en los alrededores del Metropolitano, pero sí estaba en la cabeza de todos. Fue el tema central de conversación entre los aficionados durante toda esa semana, el ausente más presente de la jornada. Y entonces volvió para el partido siguiente en la lista de convocados como suplente. Y desde el calentamiento previo, el estadio ya dejaba clarísima su postura. Apenas su nombre sonó por los altavoces, llegó la primera oleada de silbidos, coreada, sostenida, sin ambigüedad posible. Se repitió cuando salió a hacer la entrada en calor sobre el césped. Se repitió todavía más fuerte cuando su rostro apareció en las pantallas gigantes del estadio, y él respondió con un gesto neutro, casi entrenado, casi calculado, para no dar más motivos de conversación. Entró al campo en el minuto 66. El resultado era 2-1 para el Villarreal tras un penalti revisado por el VAR. Y cada balón que tocó a partir de ahí fue recibido con pitidos. No una vez, no dos, durante todo el tiempo que estuvo en el campo. Varios aficionados, según registraron las cámaras presentes en el estadio, gritaron directamente que se fuera del club en el instante mismo de su ingreso. El empate llegó igual, 2-2, gol también revisado por el VAR. Pero el resultado esa tarde fue lo de menos. Al día siguiente, varios medios españoles resumieron la jornada con una misma idea. La tarde había sido triste para Julián Álvarez, más allá del punto sumado. Y mira, aquí hay algo que se suele pasar por alto cuando se habla de este tipo de episodios. Una afición no silba así a un jugador cualquiera. No silba así por bajo rendimiento. Silba así a alguien de quien esperaba lealtad y sintió que no la tuvo. Esto no es una simple protesta deportiva, es una herida de identidad. Es una afición que se sintió traicionada antes de tener pruebas definitivas de la traición. Y eso, en el fútbol, es de las cosas más difíciles de revertir. Demasiada tensión acumulada, demasiado silencio que se convierte en pitido, demasiada herida que el tiempo, en lugar de cerrar, ha ido abriendo partido a partido. Pero aquí es donde entra la parte que realmente cambia el sentido de toda esta historia. Porque hasta ahora te he contado lo que se vio, lo que ocurrió en el campo, en las gradas, en las pantallas del estadio. Ahora te voy a contar lo que se dijo, y lo que se dijo, palabra por palabra,
es todavía más revelador que cualquier imagen. Terminado el encuentro, en conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Diego Simeone directamente por la actitud de Julián Álvarez, por qué se había marchado solo hacia el vestuario mientras el resto del plantel agradecía a la afición. Simeone respondió sin rodeos, contó que fue gente del propio club quien le explicó la situación antes de esa conferencia, y fue directo a confirmar que la decisión no fue de Julián Álvarez, fue el club el que decidió alejarlo de la gente. Detente un segundo en esa frase, no mencionó que Julián estuviera dolido, no dijo que el jugador hubiera preferido evitar la exposición por su cuenta, fue directo a decir que se trató de una orden institucional, con responsable identificado, y cuando un técnico usa esas palabras en público, no está simplemente protegiendo a su jugador de la prensa, está blindando a la institución de cualquier lectura que sugiera que Julián Álvarez decidió por iniciativa propia darle la espalda a su afición. Es una diferencia enorme, enorme. Si hubiera sido decisión de Julián, la historia sería sobre un jugador incómodo con su gente. Al ser decisión del club, la historia pasa a ser sobre una institución que está gestionando con pinzas la imagen de un fichaje carísimo que se le está empezando a ir de las manos. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que esa misma semana, apenas unos días antes, Simeone había salido públicamente a defenderlo, a respaldarlo, a ponerle el escudo del club encima, y muy pocos. Hay un detalle que casi nadie explicó, un detalle pequeño, técnico, casi logístico, pero que cuando lo entiendes cambia completamente la lectura de todo lo que ocurrió ese domingo. La vuelta al campo que hacen los jugadores del Atlético de Madrid al finalizar cada partido, titulares y suplentes por igual, empieza siempre en un sector muy específico del estadio, el fondo sur, el sector donde se concentra la parte más dura, más ruidosa, más apasionada de la hinchada rojiblanca, y también ese domingo el sector desde donde habían salido buena parte de los cánticos más hostiles durante los 90 minutos. El club decidió apartar a Julián Álvarez exactamente de ese recorrido, no de otro, de ese. Esto no fue una medida genérica de discreción, no fue un gesto de protección vaga y sin forma, fue una decisión puntual, calculada, casi quirúrgica, para evitar que caminara en soledad frente al sector más hostil de todo el metropolitano. Alguien lo pensó, alguien lo decidió, y alguien se lo comunicó a Simeone antes de que terminara el partido. Y en la conferencia de prensa, cuando los periodistas le insistieron con más preguntas sobre el trato hacia Julián, Simeone se notó incómodo, casi cortante, como quien prefiere cerrar una conversación antes de que siga abriendo puertas que no quiere abrir, como quien sabe que cuanto más explica, más expone. Pero aquí viene la parte más incómoda de toda esta historia. Apenas unos días antes de ese domingo, en medio del ruido generado por el interés del Barcelona, el propio Simeone había salido a respaldar públicamente a Julián Álvarez. Dijo que el equipo lo necesitaba, remarcó su importancia dentro del proyecto deportivo, prometió con firmeza protegerlo del ambiente hostil que ya se veía venir en las gradas. Llegó el domingo, y esa misma protección se tradujo en alejarlo físicamente de su propia gente, como quien retira a alguien de una escena antes de que se complique todavía más frente a las cámaras. Esto no es solo una contradicción, es la contradicción más grande de todo este episodio. Un técnico que defiende en público y aísla en privado. Un discurso de unidad de equipo que termina traduciéndose en la práctica en una separación calculada, casi coreografiada, delante de 60.000 personas. Las palabras apuntando en una dirección y las decisiones yendo exactamente en la contraria. ¿Y sabes qué? En mi opinión, esto tiene mucho más que ver con el modo en que Simeone maneja históricamente los conflictos internos de su vestuario que con un simple accidente de comunicación. Habla de equipo puertas afuera, pero puertas adentro toma decisiones unilaterales que rara vez explica del todo, ni siquiera cuando terminan quedando expuestas frente a un estadio entero, porque este tipo de situación no es nueva para él. A lo largo de sus años al frente del Atlético de Madrid, no sería la primera vez que una figura de peso dentro del plantel coquetea públicamente con la idea de vestir otra camiseta, y el técnico termina gestionando esa tensión puertas adentro con mano firme, priorizando siempre el mensaje de grupo por encima del nombre individual, sin importar cuánto haya costado ese nombre en el mercado, sin importar los 75 millones, sin importar el prestigio, sin importar el Mundial. Esa es quizás la verdadera seña de identidad de este Atlético de Madrid. El club se piensa a sí mismo como una estructura donde nadie está por encima del proyecto colectivo, nadie, ni el delantero más caro de su historia. Es la misma lógica que sostuvo títulos, remontadas y una idea de pertenencia que la propia hinchada repite como argumento de orgullo. Pero esa misma lógica, aplicada a un jugador que públicamente quiso marcharse, tiene un filo muy cortante.
Y lo que viene ahora es la pregunta que nadie en el Atlético quiere responder en voz alta. Porque esta situación tiene un límite, y ese límite está mucho más cerca de lo que el club quiere reconocer, y esa lógica tiene un costo que no se mide en puntos ni en resultados inmediatos, se mide en la salud interna del vestuario, se mide en lo que el resto del plantel entiende sin que nadie lo diga en voz alta. Piénsalo un segundo. Cada vez que un técnico necesita blindar públicamente a un jugador con una decisión tan visible, tan filmada, tan imposible de ignorar, está admitiendo de manera indirecta que la situación ya no se puede resolver solo con buenas palabras en la sala de prensa, que ya no alcanza con decir que el equipo lo necesita y que hay que protegerlo, que hace falta una medida operativa, concreta, ejecutada delante de 60.000 personas, y eso, en un club que construyó su identidad entera sobre el relato de la unidad y el sacrificio colectivo, es un mensaje incómodo, hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Hacia adentro, porque el resto del plantel entiende perfectamente que ni el fichaje más caro de la historia del club está exento de una separación pública si la situación lo amerita. Hacia afuera, porque cualquier club interesado en el futuro de Julián Álvarez recibe en simultáneo la señal más clara posible de que el vínculo con el Atlético está lejos de sanado. Lejos, muy lejos. ¿Y sabes qué papel juega Simeone en todo esto? Porque hay algo que se juega él, personalmente, en este episodio y que casi nadie menciona. Su imagen pública siempre estuvo construida sobre una idea muy concreta, la del guardián del vestuario, el técnico que protege a sus jugadores frente a cualquier ataque externo, el que pone el cuerpo, el que no abandona a nadie. Gestionar en público un episodio como este, admitiendo que fue una decisión institucional y no un exceso de sensibilidad del jugador, lo obliga a caminar una línea muy fina, entre sostener esa imagen de protector y reconocer que puertas adentro hay una fractura que todavía no logró cerrar, que las buenas palabras en la sala de prensa no fueron suficientes, que la situación se le está escapando por los bordes, y nada de esto está cerrado, porque según versiones sin confirmar que circulan en medios españoles, el interés del Barcelona por Julián Álvarez no se apagó con el cierre del mercado de verano, simplemente quedó en pausa, esperando, hasta la próxima ventana de fichajes. Mientras tanto, el Atlético tiene que sostener jornada tras jornada a un delantero que buena parte de su propia gente todavía no perdona, y a un técnico que debe decidir semana a semana si lo expone al campo completo o lo protege del ambiente que él mismo ayudó a encender con sus declaraciones del Mundial. Y ahí aparece el dilema táctico que Simeone va a tener que resolver partido tras partido, porque no hay una decisión cómoda. Ninguna. Dejarlo fuera prolonga la sensación de castigo y alimenta más rumores sobre una salida en enero. Meterlo de titular con el estadio todavía dividido lo expone a 90 minutos de rechazo sostenido, algo que ningún futbolista, por experimentado que sea, digiere con facilidad. Demasiadas opciones malas, demasiadas decisiones que alimentan el mismo problema, demasiado fuego que no se apaga con ninguna de las dos salidas disponibles. Hay una tercera vía que el club parece estar probando sin decirlo del todo: sumarlo en tramos cortos, en partidos donde el resultado ya esté encaminado, dejando que sea el gol y no el discurso institucional el que empiece a cambiar el humor de la grada. Una apuesta lenta, una apuesta silenciosa, una apuesta que depende de algo que ni Simeone ni Cerezo pueden garantizar del todo: que Julián Álvarez convierta la próxima vez que toque el balón y que ese gol alcance para tapar, aunque sea por una semana, todo lo que se dijo ese domingo en el Metropolitano. Pero esto, y aquí está lo que muy pocos están contando, no es un problema exclusivo de este club. Porque en los últimos años ha habido otros casos, en otros vestuarios, con otras cifras encima de la mesa, donde esta misma situación terminó de maneras muy distintas. Y lo que pasó en esos casos dice mucho sobre lo que puede pasarle al Atlético de Madrid si no encuentra la salida correcta antes de que, en los últimos años, varios equipos grandes de Europa atravesaron episodios parecidos. Una figura cara, señalada por su propia gente después de una temporada complicada, o de unas declaraciones leídas como falta de compromiso. Un técnico obligado a elegir entre exponerla o resguardarla. No es un guión nuevo. Se ha visto antes. Lo que distingue este caso es algo que casi no tiene precedente: la transparencia casi involuntaria de Simeone. En la mayoría de esos episodios, los clubes prefieren dejar la decisión en una zona gris, sin confirmarla del todo, sin desmentirla del todo, en ese espacio cómodo donde nadie tiene que asumir nada en voz alta. Aquí no. Aquí el propio técnico decidió ponerle nombre y responsable a la maniobra, delante de todos los micrófonos, sin que nadie lo obligara. Y eso, en el lenguaje de los clubes grandes, es un error de gestión o una confesión,
Las dos lecturas son igual de incómodas. Y entonces llegó la imagen que lo resume todo. Cuando terminó la vuelta al campo, cuando la mayoría de los jugadores ya estaban entrando al túnel, las cámaras alcanzaron a captar a Julián Álvarez de pie, solo, en el borde del círculo central, mirando hacia las gradas por apenas un segundo antes de darse la vuelta definitivamente. No fue un gesto largo, duró un instante, pero fue suficiente para quedar grabado, difundido y analizado durante toda la noche. Como el resumen visual perfecto de una relación que hoy está más deteriorada de lo que el club está dispuesto a admitir en voz alta. Ese segundo lo dice todo. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó esa tarde en el Metropolitano? Porque esto no es solo la historia de un jugador enojado dándole la espalda a su gente. Esa lectura es demasiado simple, demasiado cómoda, demasiado fácil de digerir. Esto es un club admitiendo, a través de la voz de su propio técnico, que tiene un problema todavía sin resolver entre su fichaje más caro y su hinchada más exigente. Un delantero campeón del mundo con apenas 24 años, un club que se niega a venderlo y una afición que todavía no le ha perdonado unas palabras dichas en caliente durante un mundial. 3 partes, 3 posiciones, y ninguna de las 3 puede permitirse perder esta pulseada. El club, porque ya invirtió 95 millones de euros en un jugador al que necesita rindiendo, no aislado, no gestionado con pinzas partido a partido como si fuera una bomba que puede estallar en cualquier momento. La hinchada, porque su identidad entera se construyó sobre la idea de que nadie está por encima del escudo, y bajar los brazos ahora sería contradecir el relato que llevan décadas construyendo. Y Julián, porque cada domingo que pasa sin revertir la situación acerca un poco más el próximo mercado de fichajes como única salida posible a un conflicto que por ahora nadie sabe cómo resolver del todo. Y fue en ese momento, en ese segundo, en que Julián se quedó mirando las gradas solo, cuando quedó claro que esto ya no tiene una solución sencilla, que el tiempo no lo va a arreglar solo, que alguien en algún momento va a tener que ceder. La pregunta es quién y cuándo y a qué precio. Mientras tanto, Julián Álvarez sigue caminando solo hacia el vestuario cada domingo y el Metropolitano sigue mirando y el Barcelona sigue esperando y el próximo mercado de fichajes está más cerca de lo que parece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí es porque esto te ha enganchado tanto como a mí contártelo, y eso significa que somos de los mismos. Así que hazme un favor, dale al like, que le cuesta 2 segundos y a mí me ayuda una barbaridad. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí en la Fábrica del Fútbol esto no para. Cada día hay más historia que contar. Gracias de verdad por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo.